prodigios, hasta traer plata y Sí, Señor. remedios a esta familia, papá. Y Sí, te Señor. damos las gracias esta mañana. En el nombre de Jesús te lo damos, Oh, Padre. aleluya, Amén. papá. Amén. ¿Qué tal? Siempre es bueno escuchar las maravillas del Señor. Sí. Y para con un recién nacido en el Ujú. Señor. Y Amén. ahí es donde encontramos, ¿qué tal, no? Todos están atónitos así. Sí. Y lo que pasa que no estamos, como les decía, el Señor nos enseña y creemos que es como que nosotros como si fuera acá en lo natural cuando nos enseñan a escribir, nos enseñan a pasa en pocos días y es una enseñanza que sigue creciendo. Y en el Señor me hacía ver el Espíritu, que en el Señor las enseñanzas no son para ahora, son para ahora, para pasado mañana, para el futuro, y en cualquier situación que uno tenga, el Señor la aplica a esa enseñanza que te dio. No es nada más que 2 más 2 es 4 o así se escribe la A, no. Es esto te enseño y lo podrás aplicar en una situación, en otra situación, entonces es mejor la enseñanza. Pero uno cree que humanamente la enseñanza es ya, y, y la podemos aplicar y se nos va a terminar. No, no es así con el Señor. Aleluya. Qué buen reporte, Jay. Ay, ay, ay. Me alegro siempre escuchar la presencia del Señor no solamente aquí en los Estados Unidos, pero ahora estoy compartiendo contigo y con esa familia en Maipú. Es impresionante cómo el Señor hace las cosas. Sí, Aleluya, aleluya. ¿Por qué no ores y para abrir paso también a lo que vamos a repartir esta mañana? aleluya. Papá, en el nombre de Jesús, Señor. Shama cara kindare sete, Sí, a ti, kuri Shandora. gandara shantara makiatapa, kuki shata kindara bagisi, ese camara sitiopa, kushikia makita, kukaraishitara makasandere. Señor, en el nombre de Jesús venimos a ti, Señor, a darte las gracias, a darte la honra y la gloria en esta mañana, papá, por habernos hecho hijos tuyos, papá, Ajá. coherederos con Jesucristo ahí, Señor, cuando derramó su sangre nos hacía, Señor, hijos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la palabra, Señor. Te damos las Ujú. gracias, Señor, por saber que tú estás interesado en mostrarnos tu reino, Señor, y solamente debemos estar, papá. Debemos presentarnos como buenos soldados, Señor, a la guerra, Padre, para que podamos ser instruidos en las órdenes que tenemos nosotros, tus hijos, aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús declaro que esas órdenes serán para manifestar tu reino aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que podamos entender, para que podamos oír, no tan solo escuchar, oír las órdenes que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y también que se cumpla en cada uno de nosotros el propósito tuyo para que podamos reflejar y poder ser esa manifestación que los hombres están esperando de los hijos de Dios, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, te damos gracias, Señor, por Marcos, por Susi, por nuestras autoridades aquí. Oramos, Señor, que tu presencia se aumente día a día para que nos puedan dirigir en lo espiritual, Padre, para poder, Señor, entender más aún de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Shamara Kiana Que City, atashantela, Kiara Baba Baisa, Kindesere Cara Babaisa, en el nombre de Jesús. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. aleluya, aleluya, amén, amén. Muy interesante lo que escuchamos de las maravillas de Dios y a la vez escuchamos que estamos atribulados a la vez.
y sabemos que en medio de las tribulaciones y pruebas nuestras de fuego, ahí en medio de ese momento que pareciera dura, tenemos la habilidad de ver y participar en el poder de Dios, la manifestación del Señor y ver la presencia de Dios muy, muy aún presente, muy, muy actual, muy poderosa. Sí, Y Señor. doy gracias por eso, Marcelo. Y hay muchos ahí en Valle de Uco, como aquí en los Estados Unidos, que estamos comiendo de los dos costados del mismo platillo. Pues en una mano tenemos las cosas lindas, buenas y muy, muy fuertes. También en el otro lado del mismo platillo, pues está aflicciones y a veces hasta aún angustias, pero sabemos todo obra para nuestro bien. Amén. Es Sí, sí. muy importante entender esto. Sí, Señor. Y una de las cosas que voy a repartir esta mañana es tomar, pero bien, bien fuerte en tu corazón lo que hemos enseñado esta semana pasada. Sí. ¿Y por qué? En el 5 de junio había desarrollado una palabra profética de Malaquías capítulo 3, Sí. versículo 1 hasta 3. Ah, aún me gustaría leer esto porque es importante saber esto de lo que dice en Malaquías 3, porque fíjese he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí Ujú. y vendrá súbitamente ah, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel dice acá del pacto a quien deseáis vosotros. Y aquí que ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy importante entender que viene súbitamente la presencia del Señor y leíamos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es decir, la venida es fuerte, tiene momentos muy, muy duros. ¿O a quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y dice en adelante, porque Él es como fuego purificador. Y cuando leí esto, el Señor me había hablado la semana pasada como jabón de lavadores. ¿Qué le parece? Habíamos explicado esto y se sentará para afinar y limpiar la plata y limpiará a los hijos, a los hijos, a los hijos de Leví, es decir, a nosotros, diciendo, eh, y, y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová, traerán en medio del fuego que nos afina, que nos limpia. En medio del fuego, ¿qué es que queremos ver allí? Las alabanzas, las ofrendas, dice acá, de justicia. Nuestras bocas, dice en Hebreos capítulo 15 y versículo 13, que llena nuestras bocas con alabanzas, adoraciones, salmos, loores delante de Él. Y en medio de las aflicciones tenemos gozo inefable, gozo en abundancia, gozo porque sabemos que este tiempo en que estamos también es duro, pero a la vez es una cosa que nos da alegría. La verdad que somos medio trizados y no locos, mirando naturalmente, ¿no? Pero hay que entender esta frase, Malaquías capítulo 3 y versículo 1 hasta
hasta 4, en el mismo día del 5 de junio. No sabía yo, pero uno de los profetas principales y mayores en los Estados Unidos había abierto paso a Malaquías 3, versículo 1 hasta 4. ¿Y por qué digo esto? Te lo digo y a todos que están escuchando en este momento, que estamos participando nosotros en las asambleas de Valle del Rey en el mismo momento actual. En el mismo momento actual. Y me dejó directamente con alegría saber que todos nosotros debemos tomar en cuenta de lo que el Señor está destacando, pero en detalle a nosotros. Y no estamos atrasados, no estamos en tinieblas, no estamos sin la sabiduría y conocimiento divino del Señor. Y que sepan todos entre nosotros en Valle, la iglesia Valle del Rey, que estamos muy, muy al tanto. Pero no vamos a dejar ahí, porque en el mismo día siguiente leía uno de los profetas mayores en todos los Estados Unidos también, una persona que he leído a través de 30 años y aún nos conocimos una vez de paso en el ascensor en un hotel. Pero igual nos saludamos. Pero he escuchado por años y años y años a confirmar la palabra que yo les había entregado. Y ayer, el día después de esto de Malaquías 3, estuve leyendo así de paso nomás una de sus profecías y decía, hemos entrado en tiempos intensas. ¿Qué es el título que entregamos ese mismo día? Que hemos entrado en tiempos intensas, intensificar. Y eran tiempos muy, muy fuertes en que hemos entrado, dijo este profeta, hasta que proclamar el capítulo 24 de Mateo, donde dice que en los días de Jesucristo, en capítulo 24, versículo 1 hasta 14, que íbamos a experimentar que terremotos, alborotos, tiempos duros, gente muriéndose de arriba para abajo, pero nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dice, en medio de esto, nosotros, ¿qué? Vamos a predicar el evangelio, ¿qué? ¿Cómo? En poder. Es decir, tenemos en una mano tiempos de aflicción, pero a la vez tiempos de qué? Manifestación del poder divino. ¿Qué tal? Esto es un enigma. ¿Y qué es lo que tiene que colocar en nuestra cara en esa situación así? Alegría. Tenemos que estar muy chochos sabiendo que nos fue profetizado que vamos que experimentar tiempos aún de aumentos de qué? Intensificación de lo que estamos experimentando. Hoy, dos confirmaciones fuertes de lo que estamos padeciendo, que a la vez vemos el poder de Dios levantándose. Y sabemos esto tiene que venir a pasar.
Aún ser apóstol Juan y Pedro, sanando al paralítico a la puerta hermosa y 40 años cojo, Dios le sana y la bendición que recibieron estos dos apóstoles era ser ¿qué? Latigados. Y hemos enseñado esto, hemos hecho esto y aquello, pero en verdad, esta mañana les quiero anunciar que la intensificación está por entrar aún más fuerte que hace unas semanas. Y te lo advierto, a que cuando llegue no estamos pillados por sorpresa. Hay una escritura aquí que quiero leer en Hebreos capítulo 10 que para darles ánimo a no caerse del camino. ¿Sabe lo que es caerse del camino? No, yo nunca me voy a retroceder. Bueno, me alegro, en serio. Pero ojo, Dios tiene una prensa más fuerte que cualquier otra prensa, aún peor que la uva. Es peor que experimentar como crujir no solamente la uva, pero el ajo, la manzana o que sea, el fruto se tiene que machucar y quedar lindo para comer y jugoso, sí que si experimente la aflicción la misma fruta. Se puede disfrutar fruta sin romper el fruto. No. Tiene que experimentar ser machucado, abofeteado y dejar directamente el fruto en qué? Jugo. O puede masticar una manzana o directamente llevarlo pues a la prensa y ahí, o peor que mastica, ¿cómo se llama? Masticar. Gracias. Y hay que entender la maniobra de la cosa. Y dice acá en capítulo 10 estoy peleando esta mañana, por supuesto, pero no importa. La palabra es la misma. En capítulo 10 y versículo 21 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice acá, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, amén, y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar, mantengamos firme sin fluctuar. Porque puso el autor de la epístola acá esa frase, mantener firme sin fluctuar? ¿Por qué? Hay tiempos que tienen que llegar en cuanto que lo más firme va a ser que probado y comprobado. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Por qué dijo eso? Porque habrá tiempos que pareciera que no es fiel. Y para poder mantenerte fiel al Señor, hay que poder que mantenerte firme. Y mire lo que dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando
de congregarnos. No, nunca. Yo no me dejo de congregarme con la hermandad, ¿sí? ¿Qué tal si la hermandad empieza a recibir aflicciones corporalmente en toda la reunión? ¿Cuántos han experimentado ser abofeteados como la asamblea? ¿Mm? ¿Cuántos fueron llevados a la plaza con látigos, amenazas de la policía? ¿Cuántos han experimentado eso? Pero mire lo que dice, no dejando de congregarnos. Cuidado, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y mire lo que dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué quiere decir esto? Una vez bautizados en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, después de un tiempo de andar con los demás de los hermanos y la hermandad, llegamos el momento y al día en cuanto que no soportamos más. No queremos encontrarnos así, escasos y sin la fortaleza de la hermandad y la fe. ¿Por qué? ¿Por qué dirías tal cosa, Marcos? Porque estamos en este momento, según la promesa de la profecía de mí y de Ricardo Joyner. Y el otro fue Timoteo, se llamaba el otro profeta, que nos advirtieron, estamos en este momento de padecer y experimentar persecución. Va a intensificar. ¿Estás listos? ¿Cuántos están listos? Me pregunto. Porque si pecaremos voluntariamente, eso quiere decir no doy más. No doy más. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. ¿Qué? Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Una vez fue crucificado Jesucristo y no va a regresar segunda y tercera y la cuarta vez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Fue hecho en completo nuestro perdón. Y mira lo que dice acá. Y di, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación o esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto es, si no te gusta lo que enseño esta mañana, lo que profetizo esta mañana, lo siento mucho. Pero repito esto, a que no caigan ustedes en el deseo de retirarse. Mire lo que dice acá. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de los 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Hablando del Antiguo Testamento, ¿qué hacía al que echaba atrás? Lo mataban, ¿no? Apedreado. Y mire lo que dice, ¿cuánto mayor castigo? No, pero para, Marcos, Jesucristo está lleno de misericordia, lleno de amor. Sí, sí, la pura verdad. Pero ojo, mire lo que dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Este mismo
que se presentó en la cruz de Calvario, el que fue latigado, maltratado, machucado, dejado bolsa, así sangre por todos lados en su cuerpo y en su cara, y fue crucificado y sacrificado por nosotros. Dice que la carga de nuestros pecados fueron cargados en él. Y él sufría no solamente como hombre natural, pero sufrió el castigo por cuántos 1,000,000,000, pero a la vez los pecados de cada uno, dice, de nosotros fue que cargado en él. ¿Cuántos han visto o escuchado, por ejemplo, en una película, una persona que fue maltratado y luego torturado, quemado, y luego le dieron balazo o qué sé yo, una espada, y dicen todos, oh, mira esa película como deletrea, cómo es que él se sufría? Sí, ¿no? ¿Qué tal si empezamos a amontonar 8,000,000,000 de personas en una sola persona? El tratado ese. Es lo que dice acá, que los pecados de todos nosotros fueron que cargados en él. Y él sufrió nuestro castigo. Por eso no pudo morir Jesucristo antemano. Tuvo que sufrir y sufrir. Y empezó su sufrimiento en el jardín de Getsemaní. Dice que gotas de sangre se le salían de la frente de su cara, porque ya sufría. Seguía hasta que llegó delante del gobernador Pilato, y luego dice que fue latigado 40 veces hasta que su carne se dejaba completamente en el suelo. Y ahí no era suficiente su castigo. Dice que Dios le permitió que sufría hasta que le pusieron una corona de espinas largas y le echaron las espinas en su cráneo. Luego le hacían burla. Luego le escupieron en la cara. Luego le tiraron la barba, le quitaron los pelos. Y no era suficiente hasta la fecha su castigo. Dice que le cargaron en él una cruz y le hicieron cargar su propia muerte por la cruz por las calles de Jerusalén. Hasta que ni pudo estarse. Se caía debajo del peso de la cruz. Un madero muy grande y fuerte. Y otro tenía que venir y ayudarle. Y todavía le latigaron, le hicieron burla todo el gentío, hasta que llegó fuera de las puertas de Jerusalén a una colina que se llama Gólgata. Y ahí todavía no podía morir. ¿Por qué? Dice que tenía que sufrir el castigo no solamente de una persona, pero más que 8,000,000,000, y hay más que estos aún, pero yo pongo esa cifra, que en la actualidad hay unos 8,000,000,000 de habitantes en la faz de la tierra hoy en día. ¿Y qué tal hacen 6,000 años para atrás? En él fue puesto nuestro castigo. Mire lo que dice acá, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare. Es decir, había una vez que vos te arrodillaste, lloraste y recibiste el gran perdón que compró Jesucristo esos días, 3 días. Y luego, después de 3 años, ya no da más el castigo de aguantar persecución en su nombre. Dice, yo no voy más con estos creyentes, yo voy a dejar la reunión. ¿Qué piensa? ¿Va a recibir mayor castigo? ¿La ley de Moisés o Jesucristo, que fue maltratado y pisoteado la santa sangre que derramó él? ¿Estás captando que la misericordia, la gracia y el amor de Dios no es gratuito? Es costosísimo. Y dice acá, y si tuviere por inmunda la sangre del pacto, la sangre no de becerros y carneros, pero la sangre misma de Jesucristo. Tomarlo en poco. Mira lo que dice, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu Santo de gracia. O es decir, no tuviste que hacer nada, cero, para ganar ese perdón que compró Jesucristo con su sangre. No tienes que pagar ni una gota. No tienes que ni meter el dedo en el fuego. Dios te lo compró. La angustia que sufría Papá Celestial Eterno en perder a su propio hijo, unigénito. La angustia que sufría hasta un Dios Padre Eterno. Y partieron sus amores y no pudieron compartir los amores que el uno tenía para con el otro, porque tenían que sufrir estos dos la división de amor. Hasta que llegó el momento que dice Papá Eterno, dijo que ni puedo ver a mi propio hijo por el maltratado que está sufriendo. ¿Cuánto mayor castigo si vos quieres echarte de atrás? Mira lo que dice. Pues conocemos. Y siendo su propia creación, Marco. Sí. Su propia creación. Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte lo que predico esta mañana. Y lo que está destacando esta mañana, si tú tienes que sufrir persecución, aflicción y angustias de parte de Jesucristo que mora en nosotros ahora, es poco. Es muy poco. Aún tenemos que ceder paso al dicho, damos gracias por ser afligidos en su nombre. Amén. ¡Qué privilegio! Que dice en Romanos capítulo 8, versículo 18 en adelante hasta 28, ¿qué dice? ¿Qué diremos pues a estas cosas?
afligidos, abatidos, sin comida, sin dormir, sin nada, afligidos hasta la muerte que sea, no importa. ¿Qué diremos a estas cosas? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Dice lo siguiente. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará, ¿qué? A su pueblo. Y había dicho hace 2 o 3 semanas atrás la misma escritura en Romanos, capítulo 11, que decía, ¿qué es que creemos? Que no vamos a participar en lo bueno y lo fuerte de Dios a la vez. Sí. Sí. Horrenda, pero horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué querrá decir eso? Quiere decir, no tomas en poco lo que Jesucristo y Papá Eterno sufrieron para que tengan ellos a nosotros en sus senos. Muy importante. Y mire lo que dice. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, ¿vio? Creyente ya, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Anuncia a los de Maipú, anuncia a los de Tupungato, y Yambista, Flores, Colonia de las Rosas, La Consulta, Chilecito, San José, nada más algunos nombro. Voy a México, voy a los Estados Unidos a empezar a nombrar la gente con que hemos partido. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. ¿Cuántos en Valle del Rey han sufrido eso? Poquito. Muy poquito. Fuistos hechos espectáculo. ¿Qué es que te profeticé y confirmado por Ricardo Joyner y por Timoteo, los 2 profetas? La semana pasada, estamos ya a la puerta de participar y padecer un tiempo muy intenso de persecución. Dice acá, fuiste hecho espectáculo y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Cuando Pablo y Silas estaban en Macedonia, el lugar allí en la calaboza, en el sótano, la cloaca, apedreados, latigados, maltratados. ¿Sabe quién tenía que estar con ellos al arrancar en este viaje misionero? Se llama Juan Marcos. Juan Marcos era uno de los que creyentes, fuerte, predicaba el evangelio y sufría. Y Silas. Hola. Pero algún día se despertaron esos 2 y dijeron, ¿dónde está Juan Marcos? Sí. Se levantó y se fue en medio de la noche. ¿Entendés lo que estoy destacando en este momento? Sí. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo
sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿O quiere decir qué? Quiere decir que vas a tener que, con paciencia, es decir, habrá un lapso de tiempo entre la promesa y el llenamiento de la promesa a la vista en carne. Ujú. Hay algunos que padecieron con paciencia 50 años más. ¿Estás dispuesto a padecer 40 años como Josué y Caleb? Vos pensá la angustia que padecieron. Uf. Y ni fueron latigados. Mira lo que dice. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. ¿Qué es un poquito? Che, Marcos ya hace 6,000 años, ya hace 2,000 años. Y vos llamas esto un poquito. No es nada. En serio. No. Pero en serio te lo digo. En 3 días y 3 noches, Dios cargó en Jesucristo todo el padecimiento, toda la angustia, todo el sufrimiento en toda la raza humana anterior, actual y hasta la fecha, nosotros, en Él. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, fíjate pues en el Señor Jesucristo, el autor y el consumidor de todo. Hay que pensar en Jesucristo, que aguantó. Pon tu dedo acá y leamos en capítulo 12 entonces. Y por tanto, que dice, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué nube? Estos que padecieron tenían mucha ¿qué? Paciencia. Pero dice acá, en otra escritura que leímos, dice, un poquito nomás, un poquito nomás. 2,000 años, ¿qué? Y vos tenés 50 años, vos tenés 70. ¿Cuántos años tenés vos en el Evangelio en Valle de Uco? Ni es un segundo en comparar a la eternidad con la recompensa de vivir en la presencia de Dios Padre eterno nuestro y Jesucristo, su amado Hijo. Y podemos ver por fin cara a cara al que padeció en la eternidad por nosotros en 3 días y medio. Miren lo que dice. Despojémonos pues de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz. La cruz. Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, y considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo.
¿Ya estás captándolo a dónde va a terminar esta escritura? Mira lo que dice. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque tú no habéis resistido hasta la sangre, no de Jesucristo, Nosotros mismos. nosotros mismos, dice acá. Porque no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿El pecado de quién? El pecado de los demás, de los incrédulos, y el pecado que quisiera atarse en nosotros, quejando, murmurando, y luego ¿qué? Despidiéndote de la asamblea de los creyentes y diciendo a Pablo y Silas, sí, mira, empezamos y arrancamos a lo lindo, pero no doy más. Estamos en el momento de intensificación. Regresando al capítulo 10, voy a darte un sueño que tuve hace 2 años y medio, en enero. Ya repartí ese sueño, pero no era un sueño, era más fuerte que un sueño. Y yo vi en una nube, en el sueño, un costado al sur de los Estados Unidos, desde la frontera este hasta el oeste. Y no hay rangos de montañas allí. Es llano, llano, llano. Pero en el sueño y la visión que duraba por 2 segundos nomás, pero yo vi todo esto en 2 segundos a las claras. Un rango de montañas negras, 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 malísimas, que empezaba a amontonar y crecer y a aumentar en altitud. Y yo vivía cerca de los 5 Gran Lagos al norte de los Estados Unidos. Y como veía todo esto, no entendía, pero entendí una cosa, que más que miraba a las montañas, el rango largo, más que 6,000 kilómetros de largo el tiro de montañas. Cuando empezaba a indagar en qué es que lo que veía, no eran montañas. Era, era un montón de gente tan inicuosa, tan fuerte, tan malísimo, y que quería matar, destruir, maltratar y hurtar y hacer daño a los Estados Unidos. Y cuando veí todo esto, yo me quedé. Las palabras que he puesto en papel a conocer lo que podía explicar cómo yo me sentía en ese momento, pasmado. No podía respirar por el espanto que sentía, por lo que venía en contra de mi pago. Y venía para hacer un daño horrífico, sin titubear, sin misericordia, pero nada. Y tuvimos una muestrita hace 2 años y pico atrás cuando empezó eso. Un motín chiquitito en todos los Estados Unidos y todos quedamos atónitos. Quemando zonas en ciudades grandes en los Estados Unidos, tiros de bala. Y pensamos, ya estamos en el fin del mundo. Ni hemos entrado en lo que está por venir en algunos, y escúcheme bien, dijo uno de los profetas,
en unos días. Días. Y él dijo, no hablo años, no hablo meses. Estamos en el momento que puede pasar un alboroto en unos días, si no semanas, no más. Y si llega a los Estados Unidos, ¿cuál es la fortaleza de justicia? ¿Cuál no lo es ahora? ¿En dónde pensás vos que te vas a quedar en Argentina? ¿Estás listo? En medio de este momento que yo vi, yo estaba tan atónito y aterrorizado, me desperté del sueño. Sí, señor. Cuando desperté del sueño, no me tuve que despertar. Ya era igual estar dormido, viendo el sueño o estar completamente despierto. Yo me sentía que estaban a la puerta de la casa mía. En verdad, no lo estaban, pero ya hace 2 años y pico que pasó esa visión de parte del Señor y me advertía. El Espíritu de Dios viene a las claras y por muchos otros profetas que viene y no nos arrepentimos en los Estados Unidos, llamándonos nosotros mismos creyentes, una nación de justicia. Ya hay más mugre en la calle de los Estados Unidos y cosas malísimas, sin vergüenzas. Películas del cine que es imposible decirte lo que estamos viendo como propaganda en la tele, ni película. Y es tan sucia que hace 10 años atrás estarías ya en la calaboza por poner propaganda así. Y ahora, ¡pah!, no hay ningún problema. Desnudez. Hombres y mujeres echándose con perros y echándose con el mismo sexo, haciendo cosas tan viles en público y ahora llevando niños de 1, 2, 3 y 4 años de edad. ¿Cómo cometer y hacer pecados sexuales que no podemos ni descubrir en público? ¿Y vos pensás que van a dejarnos a nosotros que nos escondamos? No, tienes que hacer una cosa, hacer una decisión. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Estábamos en versículo 32. Pero traer a la memoria los días pasados, en cuanto a los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y dice en versículo 34, porque de los presos también los compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gran gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza. No abandones a Pablo y Silas. Mira lo que dice, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Un poquito aún, y el que ha de venir vendrá y no tardará más, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi amo. Sería peor que lo que fue
matado por dardo y piedras en los días de Moisés. Peor el creyente de hoy. ¿Por qué? No pagaste ni una gota de sangre por la salvación eterna. Creer, ser bautizado y nada más. Y acá viene Jesucristo el Señor. Y este es el dicho 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen la fe para preservación de alma. Amén. Y eso es lo que me dijo el Señor. ¿Vas a arrodillarte? ¿A Dios o a la preservación de ti mismo delante de los verdugos? Daniel capítulo 3, al sonido de la bocina, al sonido de los símbolos, al sonido de la arpa y las flautas, al sonido de todos que están a cargo, que se arrodillen, no dijo que los iba a matar. Primeramente, la única cosa que tienes que hacer es que adorar. Es la única cosa. Y tenían presente allí, ¿quiénes? Todos los gobernadores, todos los príncipes, todos los generales, todos los capitanes, todos los soldados, toda la población de Babilonia. Y todos tenían que ponerse allí delante del rey y ¿qué? Adorar. Tomar la vacuna. No, en serio. En serio. Y están exigiendo ahora, peor que antes en los Estados Unidos, tomar la vacuna. Y el problema no es la vacuna. El problema es arrodillarte a la voluntad de otro. ¿Estás listo, hermano? Perder tu trabajo. ¿Estás listo a perder tu puesto? ¿Estás listo a perder el amor del vecindario? ¿Estás listo para pasar por Lucas capítulo 12, donde dice que y en la misma casa habrá división? Algunos van a arrodillarse a la presión secular, religiosa, y decir, yo me rindo a ellos porque es bueno. Pero otros van a decir, no me arrodillo delante de ellos, sino a Dios. ¿Estás listo para la intensificación que está por venir? Estamos. Y estas son las escrituras que entender. Filipenses capítulo 2 y versículo 10 y 9. Y toda que rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor.
Te pregunto esta mañana, oh hermano mío, ¿quién es tu Señor? O vamos a decir lo que dijo Esther en capítulo 4, versículo 13. No me rindo al rey Asuero, sino que yo voy a presentarme delante del rey y si muero, me muero. ¿Estás listo, hermano? Viene un montón de gente malísima que está por estallarse en los Estados Unidos y va a extender hasta Sudamérica, Europa y Asia. Pero va a intentar empezar en los Estados Unidos. Y hay muchos que caminaban con la hermandad en Cristo Jesús que ya ni aún están con nosotros. Apóstoles, profetas que se rindieron a una adoración ajena. Ya basta con eso. Mucho más puedo decir, pero basta con eso. Padre, en esta mañana yo oro que venga una convicción interna del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, papá, a que nos quedamos firmes y con confianza a quedar fieles hasta la muerte, si es necesario. Sí, Pero nuestro deseo, papá, es que seas tú glorificado por medio de nosotros. Y a ti, papá, esta mañana te doy las gracias. Te doy el gozo mío delante de ti, que soy directamente nombrado entre los privilegiados a participar en tu reino. Aleluya. Que sé, Padre, que si sufrimos por tu amado Hijo y tu reino, sabemos que vamos a vivir en la eternidad como reyes y sacerdotes tuyos. Aleluya. También. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Ya lo sé,